Esto no es para hablar mucha política, pero hay que aprovechar el momento de tenerlo aquí. ¿Usted prometería que en su gobierno, como presidente de Colombia, movería los presupuestos y las personas indicadas para que Colombia sea campeón del mundo? Bueno, a ver, Mentiras, hombre. ¿Cómo va a ser un presidente del país campeón del mundo? ¿Qué tal que sea un presidente futbolero, hombre? No, y pero diga, venga, sí hay, por ejemplo, muchos casos en los que hay pelados que salen a representar al país en algún deporte, qué sé yo, en patinaje, no sé qué, y que se ven es que vendiendo boletas por ahí para poder pagarse un viaje. Sí, Sí. bueno, sí. Y es No. donde uno dice, el gobierno, parce, ¿qué hace Está el ahí? apoyo. claro, pero mire, Cuervo, le respondo en el sentido de que el estímulo y el impulso al deporte debe ser algo trascendental y así ha sido en mis gobiernos en Antioquia, en Medellín y lo será en el país por muchos motivos, porque el deporte tiene una cantidad de impactos positivos sobre la sociedad. Empecemos por uno fundamental, que es la salud. Porque cuando hablamos a veces de deporte miramos el tema del campeonato mundial o de la Vuelta a Francia o de los campeonatos de alta competencia, pero no miramos el impacto que el deporte puede tener en la salud en un tema trascendental, que es la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Lo que tenemos que tener en el país es mucho más. Claro, hay que tener hospitales y hay que tener atención a la enfermedad, pero lo que tenemos que tener es un estilo de vida que sea saludable. Y en un estilo de vida saludable, la promoción del deporte es fundamental, primer aspecto. Y segundo, el tema ya del deporte de alta competencia. El deporte de alta competencia para mí es trascendental y ha sido trascendental. En mis gobiernos en Antioquia, por ejemplo, para señalar un solo aspecto, hemos impulsado el equipo de ciclismo Orgullo Paisa. Y lo hemos impulsado en dos frentes trascendentales. Mi hermano fue el creador del Orgullo Paisa para hombres hace más de 30 años. Guillermo Gaviria, que Cuervo mencionaba. Pero nosotros en el último gobierno creamos el Orgullo Paisa de las mujeres. Un equipo de ciclismo de mujeres. Y ese es el mejor equipo de ciclismo de mujeres en Colombia en su momento. Entonces, el deporte de alta competencia también tiene un elemento fundamental y es el de impulsar los grandes talentos. Los grandes talentos en ese frente, como en otros frentes, por ejemplo, el frente artístico, del que seguramente hablaremos ahora. ¿Para qué? Para generar, entre otras, identidad y orgullo nacional. Listo. Y frente al deporte y todo lo que acarrea este país, ¿cómo acaba usted la violencia en los estadios? ¿Qué haría usted frente a eso, hombre, Aníbal? Yo creo que es que la violencia hay que acabarla no solo en los estadios, sino en todos los frentes. Y por eso hay que trabajar en forma integral. Hay un ataque a los fenómenos de violencia que hay que hacerlo y hay que decirlo con toda franqueza, con la fuerza del Estado, con la fuerza pública. A las organizaciones criminales hay que atacarlas con la fuerza del Estado. Y hay que fortalecer el Estado, la fuerza pública, el ejército, la policía, El ESMAD. dándoles presupuesto. Claro, todo, sin miedo, con respeto por los derechos humanos y por la ley, pero con total contundencia y con total fortaleza. Y el otro elemento, Cuervo, al que tú mencionas es una cultura de la no violencia. Entonces, es un trabajo integral. Yo he dicho en muchas ocasiones que el ataque a la violencia y el propósito de la seguridad no es, como algunos dicen, de izquierda o de derecha. Los de izquierda dicen que tiene que ver con inversión social y los de derecha que tiene que ver con bala. No, es con las dos cosas, porque hay que atacar en forma integral todos los fenómenos de violencia y hay que atacarlo con oportunidades, como el del deporte que mencionaba ahora, para no permitir que los jóvenes caigan en ese oscuro camino. La cultura, la educación, el emprendimiento como oportunidades para los jóvenes no sean copados por los grupos violentos. Pero hay que atacar a los grupos violentos y hay que atacar lo que los hace fuertes, que son las finanzas. Los grupos violentos lo que son grandes negocios criminales. ¿Cómo se atacan los negocios? Atacando la rentabilidad. Y una cultura de la no violencia, que es algo de lo que con coherencia creo que estamos haciendo en la gran consulta, la que hemos conformado con otros 8 compañeros candidatos a la presidencia de la República, que es respeto.
¿sabe qué? No le pidamos a los colombianos que nos abracemos todos. Pidámosle que nos respetemos. Aníbal, qué pena, yo tengo una pregunta muy importante y es, hoy en día los jóvenes sienten una apatía por lo político muy berraca. O sea, usted le pregunta hoy en día a un joven, No. ¿qué opina de la política? No, eso no me interesa, eso no me gusta. No se cree en eso. Sí, exacto, como que la gente ya no tiene esa sincronía, esa sintonía con el tema político. ¿Usted cómo planea llegarle a toda esa gente joven que no está ejerciendo su derecho al voto y que puede escuchar en usted propuestas interesantes con las que puede resonar? Sí, Sebastián, tenés toda la razón. Por eso me parece tan importante, entre otras cosas, estar con ustedes. Porque ustedes tienen más la conexión. Y uno sabe a veces que, con franqueza, seguramente habrá muchachos que nos están diciendo, ay, metieron ese político. No, espérate, yo cambio un momentico cuando vuelvan otra vez a lo que a mí me gusta. Pero ojo, la política, uno o se involucra en ella o la padece. Porque la política existe y el poder va a tener que estar. Y gobernadores, alcaldes, presidentes habrán. Si uno no se involucra, entonces no participa en eso y es indiferente. Y entonces yo vengo diciendo algo que quiero dejarle a esos jóvenes y a todos los colombianos. Mire, a veces no valoramos lo que tenemos. Y hoy, por ejemplo, pregúntele a un venezolano, que a propósito, hoy hay bastantes en Colombia para preguntarles si ellos quisieran poder votar, si ellos quisieran poder tener una democracia con defectos, que es lo que critican los jóvenes y está bien, pero la crítica hay que involucrarse en ella para mejorarla. Si ellos quisieran tener una democracia con defectos como la que tenemos en Colombia, y con seguridad lo quisieran tener, porque hoy vemos lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 20 años, y en los últimos 2 años, y en los últimos 2 meses. Todo es absolutamente desastroso. Hace 25, 30 años, muchos de los jóvenes que me escuchan a lo mejor no habían nacido, pero hace 25 o 30 años había 1 millón o 2 millones de colombianos en Venezuela. ¿Verdad? Y no había un solo venezolano en Colombia. Hoy hay 10 millones de venezolanos en toda América Latina huyendo de su país. Uno tenerse que ir de su país porque no hay condiciones ni de vida ni de seguridad. Entonces, mi mensaje, Sebastián, es voten, es participen en la democracia, porque aunque tiene defectos, pues es el mejor sistema frente a las tiranías y a las dictaduras. Y segundo, pues hermano, participe, porque si no participa, pues ¿cómo se queja? Claro. Y participe ¿para qué? Para que usted diga, a mí me gusta Aníbal, listo. Ah, no me gusta, pues otro que le guste. Vote por el que más le guste, por el que de alguna manera mejor lo convenza. Y seguramente entre 10 o 15 que hay, pues habrá uno. Bueno, yo sí le voy a dar participación hoy a los oyentes, televidentes, la gente que nos ve en televisión. Estamos con Aníbal Gaviria en este momento y en los comentarios de YouTube. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, porque hoy yo quiero que la gente pregunte. Y es que es la gente la que está cansada también de muchas cosas que están pasando en el país. La violencia, la economía, muchos también critican la economía. No estamos diciendo con esto que de pronto la economía esté bien o esté mal. Ya ahorita sí se lo voy a preguntar al candidato que tiene más conocimiento cómo ve el tema de la economía, porque pues según el gobierno dice que va bien, pero muchos empresarios y mucha gente del común dice va mal, ¿cierto? Entonces esto es como un rifirrafe de quien ve las cosas desde su perspectiva. Dice Lady Ramírez, invitamos a la gente en YouTube, escuchen, tiene varias preguntas. Dice, ¿cuál cree, y me parece bonita esta pregunta, Lady, es el mayor problema estructural del país y por qué no se ha resuelto antes y siempre queda ese problema ahí en vilo? ¿Cómo lo ve Aníbal Gaviria? No, Lady, pues esa es la pregunta del siglo. Yo creo que los 3 más grandes problemas estructurales de Colombia son la violencia, la desigualdad y la corrupción. Pero la violencia, ¿por qué? Muy bien. Entonces, no ha acabado. O sea, ¿por qué sigue una FARC, un ELN, unos grupos, unas disidencias y esto sigue? ¿Eso es negocio, sí o no? Entonces, esos son los 3 más grandes. Sí. Me voy a ubicar en la violencia para responderle a Lady porque no dice, pero le pregunté por uno y me dijo 3. Sí. Y yo creo que la violencia es el más grande y mire, es que nos hemos acostumbrado a vivir con los problemas en Colombia y no nos podemos acostumbrar a vivir con ellos. Hay que atacarlos y solucionarlos. Esa es la gran diferencia entre una sociedad desarrollada y una sociedad subdesarrollada. Que la subdesarrollada convive con las problemáticas y la desarrollada termina solucionándolas. ¿Por qué no hemos acabado con la violencia? Porque como ahora decía,
Unos la atacan con una receta y otros con otra. Y aquí no debe ser ni una ni otra receta. Debe ser las dos recetas al mismo tiempo. La inversión social en oportunidades y el ataque frontal a los negocios, a las estructuras criminales. Y hay que tener esa decisión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa un gobierno de un lado y ataca un frente. Y voltea al otro gobierno y entonces ya descuida ese frente y toca al otro. Y entonces nos vamos en ese vaivén. No. Aníbal Gaviria tiene claro que ese es el primer problema de Colombia y que tiene que ser la primera prioridad del país. Entonces, lo que va a entrar a solucionar usted una vez sea presidente de la República. Número uno, solucionar la violencia. Eso es lo primero. Y aclimatar la seguridad. ¿Pero por qué, Cuervo? Yo ni todos. Porque es que póngase a pensar bien. Si no hay seguridad, todo lo demás va desapareciendo. O sea, ¿volverías tú a una seguridad como en algún momento Democrática. Uribe la tuvo democrática? Es decir, con mano dura, pues, como decía el expresidente Uribe. Yo no digo que volvería a eso, John. Yo Ajá. digo que lo mejoraría. Porque es que eso, repito, se centró fundamentalmente en la mano dura. Pero tiene que haber oportunidades también. Porque usted, ¿qué pasa? Mire, los jóvenes, que muchos nos pueden estar escuchando, es que a los jóvenes los hemos tirado. El Estado los ha abandonado en dos formas. Primero, los deja a merced de los grupos criminales. Ah, claro, miremos, en los barrios de Medellín, en los barrios de Bogotá, de Cali, los grupos criminales están ahí respirándole en la nuca. Y venga, y usted, el peladito ya de 11, 12 años, lléveme el arma, lléveme la droga. Y las mamás, ¿qué pueden hacer? Están absolutamente, la angustia de una mamá y de una familia, los dejamos ahí. No, hay que estar contra los grupos criminales para que no puedan hacer eso. Pero ¿qué es el otro abandono? El niño no está en la escuela. El niño no tiene la oportunidad del deporte. El niño no tiene la oportunidad de la cultura, la música. La música es un antídoto contra la violencia impresionante. Entonces tenemos que impulsar las oportunidades y tenemos que atacar los grupos criminales. Esto no es una sola receta. Por eso digo que no es de izquierda ni de derecha. Pero también es algo. Es tener la voluntad como presidente de decirle al país, yo tengo eso como primera prioridad. Porque quiero ser claro en esto. Mire esta explicación que espero que sea contundente. Y es, repito, si no hay seguridad, lo demás desaparece. Yo fui gobernador de Antioquia. Y entonces resulta que el Clan del Golfo decreta un paro armado en el Bajo Cauca antioqueño. Y esto pasa en Colombia. Y entonces el paro armado, ¿qué pasa? La gente no se puede mover. Entonces mire que le estoy diciendo una metáfora, pero no es metáfora, es real. Desaparecen las carreteras. Una carretera que vale $1 billón desaparece porque la gente no se puede mover porque hay un paro armado. No pueden ir los niños a las escuelas, desaparecen las escuelas. No pueden ir los enfermos a los hospitales, desaparece la salud. Si no hay seguridad, desaparece todo lo demás. Por eso la seguridad es la primera inversión social. Eso no es una prerrogativa, no es negociable. Okay. Si no hay, por eso será mi primera prioridad y es la respuesta a Lady. Doc, nos falta dos para resumir dos, que entonces veníamos, seguridad. ¿La otra cuál es? Desigualdad. La desigualdad. Ok. La gente, no nos podemos negar. Y eso hay que decirlo con franqueza, cuando la gente que petrismo, antipetrismo, no, yo no caigo en ese facilismo tampoco. Mire, hay mucha gente en Colombia que estaba excluida de los beneficios del Estado. Y que a esa gente le habló Petro y le sigue hablando Petro. Y esa gente escuchó eso. Por eso votaron por él. Ahora, yo lo que creo es que él los escuchó, pero no les solucionó sus dificultades. ¿Qué va a hacer Aníbal Gaviria? Escucharlos. Porque ser excluido es una cosa muy berraca. Usted, un niño que lo excluyen en la escuela, cualquier persona que es excluida socialmente o que es excluida por su tendencia sexual, por su género, por su origen, su nacimiento, el lugar donde vive, entonces cualquier exclusión es aterradora. Yo voy a escuchar a los excluidos y voy a avanzar contra las desigualdades. Pero no como en el caso de Petro y el gobierno, que los ha escuchado, pero no los ha atendido. La vivienda paralizada, la seguridad cada vez más deteriorada, la salud, uno de los principales compromisos y promesas del actual gobierno, y el sistema está muchísimo peor de lo que empezó, de lo que estaba cuando empezó el gobierno. La gente, las filas, no le dan los medicamentos, las citas no se atienden. Entonces
atacar la desigualdad y la exclusión. Y el tercer tema, me adelanto, John, el ataque contra la corrupción. Y allí, elementos fundamentales, y doy una de las propuestas concretas. Vamos a crear un fondo para estimular a todos los actividades que vayan contra la corrupción desde distintos frentes de la sociedad. Porque estos problemas, todos los que he mencionado, no se resuelven con un Mesías Salvador, Aníbal Gaviria o Petro o Uribe o el que sea, no. Esto se resuelve con un líder que convoque a la sociedad y que sume esfuerzos. Entonces, nosotros con este fondo vamos a decir cuáles son las universidades que están haciendo las investigaciones frente a cómo atacar la corrupción en forma más contundente. Financiamos con ese fondo las universidades. ¿Cuáles son los medios periodísticos que están haciendo la labor investigativa contra la corrupción y por la transparencia más contundente? Financiamos. ¿Cuáles son otra vez las universidades que están generando las carreras técnicas y las carreras profesionales que vayan a favor de la transparencia y contra la corrupción? Financiamos. Entonces, vamos a financiar y a estimular a diferentes sectores de la sociedad para que el ataque a la corrupción sea un acuerdo nacional, no una decisión supuestamente de una sola persona, el presidente que por poderoso que sea no va a lograr ese cambio. John, usted mencionó una cosa al principio que no quiero dejarla. No, mire, ojo, no faltan 4 o 5 meses. Hay una cosa muy importante ahí que si no quiero dejar pasarla. Faltan 40 días, porque el 8 de marzo son las elecciones al Congreso de la República. La que va a ser dentro de 4 meses o 5 meses es la elección de la primera vuelta presidencial. Pero entonces, 8 de marzo, elecciones al Congreso de la República. Salgamos a votar. Que es que los congresistas que roban la plata, que tal cosa. Mire, entérese, busque en las redes y vea cuál es el que le ofrece más confianza y vote por él. Porque van a haber cientos de alternativas para votar al Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Pero ojo, el 8 de marzo también va a estar la votación por las consultas populares para definir candidatos a la presidencia de la República. Y ahí estoy yo en la gran consulta con otros 8 candidatos. ¿Quiénes son? Esos 8 candidatos son, empecemos por las mujeres, Paloma Valencia, Vicky Dávila, sigamos con Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Enrique Peñalosa. Alejandro Gaviria. No va Gaviria. No, ahí no estaba No, Alejandro. perdón, es Galán, el hijo de Galán. Juan Manuel Galán, eso es. Y Aníbal Gaviria. 9 candidatos de diferentes tendencias, de diferentes regiones. Y Yo queda soy de uno, Antioquia, hay otro. queda uno solo para ser candidato. Exacto. De ustedes Cuervo. queda solo uno. Si yo logro dejarle este mensaje a los oyentes de la calle, con ese creo que gana no Aníbal, sino Colombia. Mire, voten el 8 de marzo. En esa consulta hay 9 candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros 9 no nos sentamos a decir, vea hermano, hagamos una cachiporra o hagamos una encuesta o mire quién va a ser elegido de nosotros, quién da más. No, nosotros dijimos 9, salimos a debate por todo el país y que los colombianos escojan de nosotros cuál sigue en la carrera presidencial. ¿Y el que no quede también se va a lanzar por un partido indígena como Quintero o no? No, cero. El que no quede, los otros 8 vamos a apoyar al que quedó. Porque ese es el compromiso. O sea, porque ese esto es el no compromiso. es individual, esto es colectivo. O sea, ustedes ya acordaron eso. Que Total. los 8, o sea, el que quede va a apoyar los otros 7. Exacto. El ganador seguirá en la carrera presidencial. Y los otros 8 lo vamos a apoyar. Yo aspiro a ganar y recibir el apoyo de los otros 8. Y voy a la primera vuelta, que ese es el 31 de mayo, John, a ganar la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta e ir a la presidencia de la República. Pausa y volvemos. 9:20 está en este momento. Nos acompaña el candidato Aníbal Gaviria contestando sus preguntas también a través de YouTube. Doc, vayamos alistando canciones. Música, vamos a hablar de música, vamos a hablar de su familia. Usted es un hombre de familia también. Y sí le quiero tocar el tema de salud también, hombre, Gustavo, que eso es una gran pregunta del tema
¿Qué está pasando con la salud en Colombia? Otro de los puntos. 9:20, pausa y volvemos. No hay que